Este es el último video que voy a grabar. En un taller de artes gráficas, todo empieza en la parte de diseño, que es donde estábamos. Voy a contarles básicamente la situación. En estos días he estado súper ocupada guardando cosas en caja, organizando, poniéndome al día con el trabajo, planificando muchísimas cosas que vamos a hacer en el evento, en el Craft Day, que será ahora el 26 de noviembre del 2022, por si acaso tú ves esto después, en Santo Domingo. Y lo que más me gusta de ese evento es que tendremos la oportunidad de enseñar y compartir con la futura generación de crafters, que espero que tú estés aquí viendo también y seas parte de esta futura generación, para que puedan hacer un negocio de las manualidades, de lo que aman y que disfruten cada parte de su vida. Así que nada, quiero que me acompañes en estos días, son varios días que vas a ver grabado en este video, porque en el Instagram del evento que estamos realizando preguntaban, y lo voy a buscar, lo voy a leer. Preguntaba Creaciones Joana: ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan al procurar emprender en el área de manualidades? Que el desafío más grande de nosotros los emprendedores creativos es que queremos comprar todo, queremos hacerlo todo rápido. Y yo creo, según mi experiencia, según el tiempo que tengo ya trabajando en todo este mundo de las manualidades, es que todo tiene su tiempo y que cada cosa debes de esperar para pasar al siguiente. O sea, toma algo, apréndelo, entonces pasa al siguiente. Toma algo, apréndelo, entonces... Y eso es para que vayas agregando servicios. Por ejemplo, si empiezas con la parte de tarjetería impresa, listo, haces tarjetas impresas. Ahora, ¿quieres agregar foil? Eso lleva toda una maquinaria, todo demás. Entonces, ok, ya sé trabajar con tarjetas impresas, manejo todo el tema de diseño, de cortes y demás. Ahora voy a pasar a foil. Entonces, agrego el foil. Y así voy haciéndolo por pasos. Pero no querer, sin saber absolutamente nada, hacer tarjetas con foil y no sé qué, y embosado y tantas técnicas de una. Porque te vas a abrumar, y eso lo que podría desencadenar es que al final entonces no termines haciendo nada. Y yo creo que eso lo he aprendido, incluso yo también he querido hacer muchas cosas y no he tenido el tiempo de darle el calor necesario. Entonces he tenido que decir, ok, voy a parar, voy a tomar esto y luego entonces continúo con lo demás. Así que yo creo que ese sería como el mayor reto que enfrentamos en cuanto a emprendimiento y nuestro trato directo con el emprendimiento. Pues no sé, ya a esta hora, señores, ya de noche aquí recogiendo, y esto es algo que para mí ha sido un desafío. Me han sacado de mi zona de confort porque ya yo estaba cómoda en este lugar. Ustedes estuvieron conmigo en la transformación de este espacio, incluso recuerdan que armamos todo esto juntas en forma DIY, que le enseñé a hacer estas bandejas para que puedan hacerlo súper barato. Y ya saben que si se tienen que mudar, que si tienen que dejarlas, pues yo pude haber dejado eso ahí, pero igual se va a maltratar. Entonces compré otras cosas que voy a poner y luego se los voy a mostrar. Así que este DIY duró unos cuantos meses, porque literalmente no tenía ni un año. En cuanto a ser mamá y emprendedora, que sí me preguntan mucho, al final la forma en la que uno se puede organizar para tener un emprendimiento y para poder hacer este tipo de trabajos, de crear contenido o de llevar un emprendimiento o de hacer absolutamente lo que sea que tú quieras hacer, salir a trabajar, si no quieres emprender, si quieres salir a trabajar también. Tú necesitas un grupo de apoyo, y para mí, mi esposo, mi madre han sido mi grupo de apoyo principal para yo poder llevar a cabo este proyecto.
Sí, es necesario tener apoyo para uno poder hacer las cosas, pero también es bueno de alguna manera u otra involucrarlos en el proceso en lo que tú vas haciendo algo. Ya cuando están más grandecitos es más fácil hacerlo. Incluso en estos días Mateo le encanta pintar, él está en esa etapa del garabateo y garabatea absolutamente todo. Tengo que tener cuidado porque ya las paredes, la cuna, todo está garabateado. Pero Mateo, aprovechando que Mateo está en esa etapa, entonces lo puse a colorear con los marcadores de Sizzar. Y al final decidí llevar ese garabato a una taza. Señores, eso quedó genial. Aquí les estoy dejando el proceso de cómo se hizo. O sea, ya ustedes conocen los marcadores. Son básicamente tinta de sublimación en un marcador y tú puedes transferir dibujos a una taza, a una camiseta, a cualquier elemento que sea para sublimar. Entonces es divertido hacerlo con los niños para involucrarlos y que ellos también formen parte de lo que es crear y conozcan también lo que hace su mamá, ¿verdad que sí? Entonces nada, eso hice con Mateo. También entre otras de las cosas que hicimos también esta semana es que estamos preparando todo para el Craft Day y me puse a cortar todas las piezas que va a llevar la shaker. El día de hoy estoy cortando las shakers. No sé ni qué día ya de este evento es. Pero nada, estoy grabando todo el proceso, así que aquí te muestro qué tal es y algunos tips y cositas. Voy a cortar el acetato. Aquí tengo las hojas que voy a usar. Estoy utilizando el de Cricut. Y lo voy a colocar en un tapete de los verdes. Este acetato tiene un plástico, pero yo se lo voy a dejar para que eso se quite al momento del armado. Por el momento se va a cortar con todo y plástico. Voy a utilizar esta herramienta se llama Bayer y la voy a utilizar para asegurar de que quede bien pegado el acetato sobre este tapete verde, pues no quiero que se ruede al momento de que corte, que si el tapete no tiene mucho pegamento puede suceder. Aunque recientemente yo lavé este tapete y recuperó el pegamento, igual no es lo mismo. Yo aquí tengo ya listo los cortes, la cantidad de tapetes que necesito, entonces voy a darle a continuar para que ella automáticamente pues comience este trabajo. Yo tengo aquí acetato como parte de mis favoritos y dice que se puede utilizar la cuchilla de punta fina, o sea la gris, pero en mi caso a mí me gusta utilizar la cuchilla negra. Entonces voy a introducir el tapete. Aquí estamos en esta situación nuestra tiemposa aquí diciéndonos todo lo que nos falta. En un taller de artes gráficas, todo empieza en la parte de diseño, que es donde estábamos. Ahora, nosotros en el caso nuestro, tenemos dos prensas de 4 colores, una de formato pequeño, salió un 3304 y esta Man Roland 20x29 que es también de 4 colores. Ok, mira, la máquina hace esta alerta y se para completamente, se para cuando hay un atasco. Entonces, miren el atasco, estaba cortando el papel, aquí se movió un poco, como les dije, el tapete cuando se lava no es que queda completamente bien, pero sí ayuda. Entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar la máquina. Entonces la voy a prender otra vez y ella exactamente. Lo único malo es que prácticamente arrastra todo esto. Mira, este se perdió. Por suerte yo había mandado a cortar de más. Siempre mando a cortar de más. Aquí perdí
prácticamente uno solo. Entonces voy a retirar el tapete y ahora vamos a quitar este atasco. Ok, tengo que romper aquí un poquito, moverlo con cuidado, obviamente. Miren, ya pude retirar completamente el residuo que dañó el papel. Asegurarme, muevo esto. Esto se puede mover con cuidado y justamente para cuando se atasca es bueno hacerlo. Entonces ahora ya sí apagué, vuelvo a encender y ella corre normal. Esas son cosas que pasan cuando uno utiliza un tapete que no tiene buen pegamento o un material que sea diferente. O sea, entonces son cosas que pasan pero tienen solución. Entonces miren aquí, ya tenemos. Todos estos quedaron bien, lo que se levantó fue un poco el plástico, o sea que estamos salvos. Solamente perdimos 2 piezas y yo corté de más, o sea que no hay problema. Lo único es que para seguir cortando no voy a utilizar ya este tapete, por lo menos no para este material. Lo voy a guardar, que me sirve para otro tipo de trabajo. Yo uso el Bayer también para de esta forma asegurar que mantenga un poquito más el pegamento. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir a buscar tapetes nuevos. Entonces sí, me voy. Ya estoy guardando todo porque tengo que dejar este lugar. Entonces, como ya han podido ver, tengo que mudarme. Entonces, adiós a este hermoso lugar que nos ha dado un montón de grandes momentos y de mucha creatividad. Así que nada, espero que me acompañes en este nuevo proceso, en esta nueva etapa y sobre todo déjame saber en los comentarios si te gustaría ver algunas cositas creativas que tengo en mente hacer para la casa, para decorar en la casa al momento que esté armando todo. Si te gustaría ver ese proceso y cómo podemos incluir lo que es el craft o el DIY en el proceso de uno mudarse o en el proceso de uno decorar su propia casa, pues déjame saber en los comentarios. Así que nada, será hasta un próximo video.